Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. En esta ocasión les traigo la barra final que me pasó un conocido, más que nada para los estudiantes de UTN que vayan a rendir análisis matemático. Este es un modelo de examen y de ejercicios para que ustedes puedan entrenar para el final, así que espero que les guste. Dejo abajo en los comentarios las marcas de tiempo para que ustedes puedan ver los ejercicios. Y nada, ojalá les sirva y muchos éxitos a todos los que vayan a presentarse. Un abrazo muy grande. Vamos a ver este caso, muy interesante por cierto, que consta de lo siguiente. Como ven ustedes, hay que encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 2 para la función h, que es la suma de f más g, donde f es una función definida que conocemos y g no, g está definida en una forma implícita, una integral. Entonces, luego hay que analizar dicho polinomio para resolver una ecuación. Entonces, para resolver esto hay que hacerlo en dos pasos y tratar de ir haciéndolo por etapas. La primera sería, para encontrar el polinomio de Maclaurin, tenemos que definir primero de qué se trata. ¿Sí? Es un polinomio de grado 2 y en este caso, por ser de Maclaurin, va a estar centrado en cero. ¿Sí? Es decir, va a estar centrado en ese punto específicamente. Generalmente también se habla de polinomios de Taylor centrados en determinado punto, pero si es de Maclaurin ya sabemos de entrada que es en cero. ¿Está bien? Entonces vamos a llamarlo polinomio, ¿sí? En este caso, de la función h de grado 2, ¿sí? Centrado en cero, y vamos a poner la fórmula que corresponde en estos casos, que esto ya sale, digamos, de memoria o de fórmula directamente, ¿sí? La función es h, entonces va a ser h evaluada en el punto, que en este caso es cero, ¿sí? Más la primera derivada en cero, ¿sí? Por x, más la segunda derivada en cero por 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. ¿Está bien? O sea que esto sería la fórmula completa que tenemos que tener en cuenta. Esto está bueno porque vamos a desglosar un problema más grande en problemas más pequeños, ¿sí? Como pasa acá que ya tenemos las partes para encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar los elementos de la fórmula que necesitamos. Por ejemplo, en este caso, como puede ser h evaluado en cero, h derivado evaluado en cero y h segunda derivada evaluado en cero. Y vamos a ver cómo calcularlo. Lo más simple es empezar por h en cero, ¿sí? Donde, fíjense la propia definición que dice aquí arriba, ¿no? En este caso, si h es f más g, en este caso lo que vamos a tener es que esto va a ser f más g evaluada en cero, que esto no es otra cosa que f evaluada en cero más g evaluada en cero. ¿Está bien? Con lo cual, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar ambas partes de la fórmula, ¿sí? Voy a tomar las dos funciones. Esta sería 3 menos 2 por cero para f, más la integral entre cero y cero al cuadrado, fíjense que estoy reemplazando en la x al cuadrado, de la raíz de t cuadrado más 9 diferencial de t. ¿Qué es lo que tenemos acá? Se ven ustedes, ¿no? En este caso, en la primera parte, toda esta sección va a ser igual a cero porque con lo que nos encontramos es que tenemos una situación de este estilo, una integral que va desde un punto en el extremo inicial hasta otro punto, sí que es el mismo valor de la función. Cuando pasa esto, el área que nosotros vemos de la función se hace cero, ¿sí? Porque nosotros estamos integrando con un área de una base nula, con lo cual en este caso va a quedar directamente anulada esa parte, ¿sí? Entonces todo esto se anula, se hace cero. Y finalmente tenemos la cuenta 3 menos 2 por cero, que termina quedando que h en cero nos termina quedando, en este caso, 3. ¿Está bien? Este sería el primer valor. Bien. Luego tenemos que calcular los otros valores, h', ¿sí? Y h'', y luego reemplazarlos en la función. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir con la misma lógica. Por ejemplo, h' de 0, que es lo siguiente que tenemos que calcular. H, nosotros dijimos que va a ser f más g, ¿verdad? Entonces, h', en este caso, por la regla de la suma, vamos a tener que hacer la derivada, ¿sí? De la suma de ambas partes. Entonces, en este caso nos va a quedar como f derivado más g derivado, ¿sí? Entonces, vamos a ver h de x
nos había quedado como f, que era 3 menos 2x, ¿sí? Más g, que en este caso es la integral entre 0 y x al cuadrado de la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 diferencial de t. ¿Está bien? Entonces, para separarlo, esto que hemos visto en un principio es la parte de f, ¿sí? Y luego todo esto es la parte de g, ¿sí? Vamos a hacer las cuentas por separado para que se entienda bien. F' nos va a quedar como haciendo la derivada entre 3 menos 2x, ¿sí? O sea que esto vamos a tener la derivada de 3 menos 2 por la derivada de x, que nos va a quedar directamente 0 menos 2 por 1, que nos termina quedando menos 2. Esta primera parte, ¿ok? Y ahora vamos a ver la derivada de g. Acá puede ser un poquito distinto porque para la derivada de g, como es una función compuesta y necesita otros elementos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que vamos a tener que hacer un par de cuentas extra. Por ejemplo, en este caso, si tenemos que aplicar g, ¿sí? G nos queda de esta forma. G derivado va a ser hacer la derivada respecto de x de todo esto, ¿no? La integral entre 0 y x al cuadrado de la raíz de t cuadrado más 9 diferencial de t. Entonces esto nos va a quedar como esto tenemos que usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Donde lo voy a anunciar brevemente, ¿sí? Si ustedes tienen una función, por ejemplo, que es una integral entre un extremo, que es una función, y otro extremo, que es otra función, de una función f de t, vamos a llamarla de esta forma, cuando ustedes hacen la derivada de dicha función, entonces puede pensar como f compuesta de b de x, ¿sí? Por b' de x menos f de a de x por a' de x, ¿sí? Sería esta la idea. Y eso es lo que vamos a ver nosotros acá, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Para la cuenta que nosotros queremos hacer, a de x, que es el extremo inferior, va a ser 0, b de x va a ser x al cuadrado, que es el extremo superior, y f de t nos va a quedar como la raíz de t cuadrado más 9. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, en este caso, la raíz de x al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado más 9, todo esto por la derivada de b, que esto nos queda como 2x, ¿sí? Y luego menos la raíz de 0 al cuadrado más 9, todo esto por la derivada de 0, que es 0. Con lo cual todo esto se anula, ¿sí? Entonces vamos a tener la raíz de x a la cuarta más 9, todo esto por 2x, ¿sí? Y esto nos terminaría quedando g' de x, ¿bien? Pero nosotros tenemos que recordar que de esto necesitamos solamente el valor de la derivada en 0, ¿sí? Entonces en este caso lo vamos a reemplazar más adelante, pero fíjense que de todo lo que teníamos, nuestra función h' de x nos termina quedando f' más g', que nos termina quedando menos 2 más 2 por x por la raíz de x a la cuarta más 9. Y nosotros buscamos h' en 0, que esto nos queda menos 2 más 2 por 0 por la raíz de 0 a la cuarta más 9, que nos termina quedando menos 2. ¿Está bien? Y finalmente tenemos h' de x, que es la derivada de la función que ya teníamos recién, que es h' de x, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como la derivada de menos 2 más la derivada de 2 por x por, lo voy a escribir de esta forma, x a la cuarta más 9 a la 1/2, ¿está bien? Para que sea un poco más útil. En este caso, la primera, que es la derivada de 2, va a quedar con 0. Luego este 2 lo puedo sacar multiplicando. Y lo que vamos a tener acá es un producto. Y dentro de ese producto tenemos una regla de la cadena. ¿Está bien? Porque tenemos todos los pasos. Entonces vamos a ver, en este caso, por ejemplo, ¿sí? La derivada de x, que es un 1, por x a la cuarta más 9. Todo esto a la 1/2, ¿sí? Más x por 1/2, por la derivada, que esto queda 4x al cubo, por x a la cuarta más 9, ¿sí? A la menos 1/2 en la resta completa. ¿Está bien? Y simplemente lo que hay que hacer es encontrar la derivada en 0. ¿Está bien? O sea que
hay que reemplazar todos los puntos en 0. Para hacerlo más corto, ¿sí? Cuando ustedes hacen la sustitución completa en 0, lo que les va a quedar acá va a ser directamente 6. ¿Sí? Esto lo hacemos para ahorrar un par de pasos. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos todo esto, tenemos que recordar todos los pasos que vimos, ¿sí? Todos los resultados y ordenarlos en nuestra cuenta. Entonces, nuestro polinomio original había partido desde acá. ¿Sí? Esto es importante cada tanto hacer un chequeo porque si el ejercicio es largo, está bueno que uno no se pierda con las cuentas a realizar. ¿Está bien? Entonces, de los valores que obtuvimos, paso a paso, dijimos que nos quedaba más o menos, en este caso, 3 en el primer término, después acá teníamos un menos 2, ¿sí? Por x, y luego acá tenemos un 6, ¿sí? Por 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado, o sea que el polinomio nos termina quedando 3 menos 2x, 2 factorial es 2, 6 dividido 2 es 3, o sea que termina quedando 3x al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado final de todo el proceso. ¿Está bien? Sin embargo, el ejercicio no termina acá, sino que en este caso, básicamente lo que tenemos que usar es usar este polinomio de Maclaurin para la siguiente parte que dice utilizar el polinomio para resolver la siguiente ecuación, que es esta fórmula que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, ¿sí? Lo que vamos a ver es que vamos a tener, por ejemplo, que igualar ambas partes, porque la idea es decir, bueno, este polinomio que acabamos de encontrar, la idea sería usarlo para resolver la ecuación. Entonces, el polinomio es un sustituto para el punto, siempre es importante acordar esto, que el polinomio es un sustituto de la función momentáneamente para el punto que se pide acá. Entonces, vamos a tener que para resolver h de x igual a x al cuadrado más 4x, podemos usar el polinomio tal cual. Entonces nos queda 3 menos 2x más 3x al cuadrado, que esto es igual a x al cuadrado más 4x. Y esto se puede resolver como una resolvente común y corriente. ¿Sí? Lo clásico es pasar todos los términos de un solo lado y dejar el 0 del otro. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3x al cuadrado menos x al cuadrado, paso de retando, menos 2x menos 4x más 3 igual a 0. ¿Está bien? Acomodándolos y ordenándolos nos va a quedar 2x al cuadrado menos 6x más 3, que esto es igual a 0. Y lo que se puede usar acá es la resolvente. ¿Sí? La resolvente básicamente, o la fórmula de Bhaskara, es tomar cada uno de los coeficientes, ¿sí? Que van teniendo de la formulita. Por ejemplo, en este caso, si la fórmula cuadrática nos queda como a por x al cuadrado más b por x más c, vamos a ver que cada uno de estos, ¿sí? De estos números van a ser esos coeficientes. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, a nos queda 2, b nos queda menos 6 y c nos queda 3. ¿Está bien? Y de la resolvente, cada una de las raíces o soluciones del problema nos va a quedar como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado 4 por a por c sobre 2 por a. O sea, es una fórmula bien estructurada. Yo voy a poner el resultado directamente, porque esto es un trabajo más operativo, pero como resultado las dos raíces que se obtienen con esta fórmula nos van a quedar en primer lugar, la primera con 3 más raíz de 3 dividido 2 y la segunda, ¿sí? Con 3 menos raíz de 3 dividido 2. ¿Sí? Y este sería todo el caso. Fíjense, este caso es muy interesante. Piensa, se plantea de esta manera, ¿no? Hay que responder verdadero o falso si lo que plantea el problema es así o no. Por ejemplo, acá dice el volumen generado por la curva de la función, ¿sí? 2 por seno de x, al girar alrededor del eje x en el intervalo tanto, menos pi sobre 2 a 3 medio de pi es igual a 1. ¿Qué es lo importante acá? Primero, lo interesante es entender cuál es el tipo de cuenta que nos está planteando el problema, ¿sí? Cuando pedimos o estamos hablando de una integral de una curva que gira alrededor de un eje, de lo que se habla es de un sólido de revolución, una buena integral de revolución. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea sería que de todo esto, ¿sí? Plantear cómo son las integrales de revolución. ¿Sí? Básicamente,
para decirlo mal y pronto, nosotros tenemos una función, este es el eje X, ¿sí? Si pongamos que vamos a tener 2 por seno de X, que sería algo de este estilo, ¿sí? Depende del intervalo, ¿no? Pero por ejemplo podemos estirar un poco más, un poco menos, pero la idea es esto, al rotar va a generar una determinada figura, ¿está bien? Y en general, la forma de calcular el volumen, ¿sí? De este tipo de figuras es así. Si nuestra función, supongamos, va a estar entre A y B, ¿sí? Nuestro intervalo, el volumen va a estar considerado entre A y B, ¿sí? Multiplicado todo esto por pi de la función, en este caso, elevada al cuadrado. Simplemente es esta la fórmula. Entonces, el problema así planteado es simple porque para contestar si esto es verdadero o falso, simplemente lo que hay que hacer es hacer la integral y ver si efectivamente da 1 o no. Entonces vamos a proceder, ¿no? Vamos a hacer la cuenta. En este caso el volumen nos va a quedar la integral, fíjense ustedes, el extremo inferior es menos pi sobre 2 y el extremo superior es 3 medios de pi, ¿no? Entonces vamos a tener menos pi sobre 2, acá vamos a tener 3 medios de pi y la función es 2 por seno de x, ¿sí? Y en este caso todo esto va a estar al cuadrado, ¿está bien? Así que simplemente vamos a hacer los pasos y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿ok? Entonces tenemos los dos extremos, ¿sí? En este sentido, fíjense que acá al cuadrado nos queda 4 por seno al cuadrado de x, diferencial de x, ¿sí? Acá podemos sacar el 4 como constante multiplicando por fuera, o sea que esto queda 4pi por la integral entre menos pi sobre 2 y 3 medios de pi de seno al cuadrado de x, ¿sí? Como esto ya les digo es un poco complejo por ser seno cuadrado, vamos a buscar alguna identidad. Entonces vamos a buscar alguna identidad que nos sirva. Esto del glosario de identidades que tenemos dando vueltas, ¿sí? Y lo que se sabe es que seno cuadrado de x se puede pensar como 1 menos coseno de 2x dividido 2, ¿sí? Con lo cual es bastante más tranquilo para trabajar, ¿está bien? O sea que esto nos queda 4pi entre menos pi sobre 2 y 3 medios de pi, ¿sí? De 1 menos coseno de 2x dividido 2 diferencial de x. Observen ustedes que acá vamos a tener este 2 que está dividiendo, que podemos sacarlo por fuera de la integral y juntarlo con el 4pi, ¿sí? O sea que esto queda 4pi sobre 2 entre menos pi sobre 2 y 3 medios de pi de 1 menos coseno de 2x. Bien. Y acá lo que se puede hacer es separar la integral en dos partes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá se puede hacer sustitución directa, ¿sí? Se pueden reemplazar las dos partes, ¿ok? Comentario aparte, por ejemplo, la integral de 1 menos coseno de 2x, ¿sí? Si hacemos la cuenta, esto nos va a quedar por separado como por la resta, ¿no? La integral de 1 menos la integral de coseno de 2x, ¿sí? Para coseno de 2x vamos a usar una sustitución que se llame z, por decir algo, ¿sí? O en este caso la integral de 1 me queda x, ¿sí? Y luego vamos a tener menos la integral de coseno de z, ¿sí? En este caso diferencial z, que esto termina quedando, ¿sí? En este caso, un medio de seno de z, ¿está bien? Entonces esta sería la idea, pero que obviamente traducido nos va a quedar como seno de 2x, ¿sí? Entonces al reemplazarlo con nuestra cuenta principal, fíjense, nuestro volumen nos termina quedando en este caso, ¿no? Vamos a tener, entonces ahora vamos a tener que esto nos va a quedar como volumen, nos va a quedar en este caso, hemos dicho 4pi sobre 2 por x menos un medio de seno de 2x, todo esto entre 3 medios de pi y menos pi sobre 2. ¿Está bien? Y básicamente la idea sería realizar la cuenta de todo esto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 2pi, ¿sí? Vamos a tener en la primera parte 3 medios de pi, ¿sí? Menos seno, en este caso de 3 medios por 2pi, ¿sí? Dividido 2. Y luego todo esto menos lo mismo, pero con menos pi sobre 2, que esto queda menos pi sobre 2, ¿sí? Menos un medio de seno de 2 por menos pi sobre 2, ¿sí? Cerrado ahí. ¿Está bien? Entonces, si vamos reemplazando los valores, por ejemplo, seno de, acá queda 3pi,
seno de 3pi se hace 0, ¿sí? Acá lo mismo, seno de menos pi se hace 0, con lo cual estos dos términos se van a anular, ¿está bien? Y esto nos queda 2pi por 3 medios de pi, menos menos es más pi sobre 2, ¿sí? Por los términos que está acá, o sea que esto queda como 2pi por 4 medios de pi, o sea que vamos a tener, en este caso, de toda la cuenta, ¿sí? 2 con 2 se va y esto nos termina quedando 4 por pi al cuadrado. Ese sería el resultado final. ¿Qué ocurre? El problema decía que la integral nos tenía que dar 1, con lo cual, como nos dio toda la integral, nos dio como respuesta 4 pi cuadrado, esto evidentemente es falso. Pero bueno, eso era todo. El problema era de fácil resolución y básicamente la respuesta no es mucho más que esto. Hacer la cuenta y chequear el resultado. Vamos a ver este caso donde lo que se pide es estudiar analíticamente paridad, dominio y asíntotas para realizar un bosquejo de la gráfica de esta función. ¿Está bien? El problema en sí es bastante simple. Tenemos que encontrar cada una de las definiciones, es decir, qué es paridad, cuál es el dominio, etcétera, y aplicarlas para la función. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por lo más simple. En este caso, yo siempre recomiendo que se empiece estudiando el dominio de la función, ¿sí? Más que nada para tratar de evitar cuáles son los puntos conflictivos que puede tener nuestro caso, ¿no? Si ustedes observan, nuestra función en este caso va a ser una multiplicación x por e a la menos 2 por el módulo de x. Bien, con lo cual en este caso, si uno lo puede pensar de varias formas, tenemos un exponente negativo, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos definirlo de esta manera. Decir, bueno, si es un exponente negativo, es como decir, por ejemplo, e a la 2 por módulo de x, todo esto elevado a la menos 1 y pensarlo como una división, ¿no? E a la 2 por módulo de x. Entonces, acá uno podría tener la sospecha de decir, bueno, como es una división, podemos llegar a tener algún valor que anule el denominador. Vamos a chequear si esto es así, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a tener va a ser que si yo lo que hago es igualar el denominador a 0, ¿sí? Es decir, lo que está abajo en el divisor igualado a 0, y trato de despejarlo, y quiero despejar la x, por ejemplo, ¿con qué me encuentro? Bueno, para despejar esto, que es una exponencial, tendría que aplicar lo contrario, que es el logaritmo, ¿sí? Entonces digo, 2 por módulo de x me va a quedar como logaritmo natural de 0. Y acá ya tengo un problema, por supuesto, porque logaritmo no está definido para 0 y esto me va a dar error o que no existe la cuenta. Con lo cual, la cuenta es básicamente que esto no se cumple nunca, ¿sí? O sea, el x que sería un buen match para esta cuenta no está, entonces pertenece al vacío y por lo tanto ningún número anula el denominador y no hay ningún otro elemento raro, ¿sí? O que haga sospechar que se deban sacar números que no correspondan con el dominio. Es decir, esta función habilita a que el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? No tiene ningún problema, división por cero, no tiene raíces pares de números negativos y logaritmos, con lo cual, fantástico, habilita todos los números habidos y por haber. Así que buenísimo. Vamos con el siguiente punto que sería la paridad, que es una función par, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de función par, lo importante es entender qué es una función par y qué es una función impar, ¿no? Por ejemplo, si es una función par, por ejemplo, lo que va a cumplir es lo siguiente, que la imagen de su número negativo nos va a quedar igual que la misma imagen del mismo número en positivo, ¿sí? Si es impar, la lógica es similar, pero en este caso va a ser que la imagen del número negativo es menos la imagen del número positivo. Esto tiene que ver con la simetría respecto del eje X, respecto del eje Y, perdón, respecto del origen. Y no todas las funciones tienen paridad o imparidad definida. Con lo cual, básicamente hay que probar la definición, ¿sí? Es decir, cuál sería de las dos, ¿sí? Si es f de x, nos queda como f de menos x. Esta también, la de impar, se puede tomar así, como que f de x nos va a quedar como menos f de menos x. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, si tenemos f de x y la definición por todos los casos toca, por ejemplo, ¿sí? F de menos x, yo simplemente lo que haría es reemplazar f de menos x, trabajarla con las cuentas que corresponden y ver qué resultado me obtengo con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a venir acá y lo que vamos a tener, supongamos que
En este caso lo que vamos a tener va a ser que f de menos x nos va a quedar como menos x, ¿sí? Por e a la menos 2, pero todo dentro del módulo de esto está módulo de menos x. Bien, fíjense que módulo de menos x me va a quedar como x, ¿sí? Directamente queda como el número positivo, con lo cual esto va a quedar como que f de menos x me termina quedando menos x por e a la menos 2x, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, ¿sí? También se puede pensar así, que el módulo de menos x me queda como el módulo de x, ¿sí? Porque simplemente esto se puede pensar como el módulo de x por módulo de menos 1 y termina quedándome como el módulo de x. Esto es un poquito más sólido el argumento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Todo este lado, ¿sí? Que estoy pintando en amarillo, no es otra cosa que la propia definición de la función en positivo. Y nos queda este menos dando vuelta, ¿no? Pero fíjense, f de menos x, esto me va a quedar como menos y lo que tenía del lado era f de x. Y si me fijo con el resultado que tengo de todas las definiciones que puse recién, básicamente esto coincide con el tema de que es una función impar, ¿sí? Entonces, justamente con esto definimos f es impar. ¿Está bien? Simplemente es así, reemplazando la definición, siendo prolijo con las cuentas y luego viendo si exactamente coincide con alguna de las dos, puede no coincidir con ninguna, no hay problema. ¿Está bien? Y luego nos queda el tema de las asíntotas, ¿sí? Si nosotros pensamos en el términos de la función como asíntotas, ¿no? ¿Qué tipos de asíntotas podemos encontrar en estos casos? Bueno, tenemos siempre de tres tipos, ¿sí? Tenemos las asíntotas verticales en el caso del dominio, tenemos las horizontales en el caso de los límites a más y a menos infinito, y después tenemos las asíntotas oblicuas si es que llegan a existir, ¿no? Entonces, nosotros ponemos la lista completa y vamos a ver, descartando los casos, cuáles son las que corresponden o no. ¿Está bien? Vamos a empezar por las verticales. Estas en general son en puntos que no pertenecen, ¿sí? Al dominio. O sea, son generalmente candidatos en este tipo de puntos. Como no encontramos ningún caso que corresponda con esto, ¿por qué? Porque el dominio corresponde con todos los números reales. En este caso, directamente decimos que no existen asíntotas verticales. ¿Bien? Entonces no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces acá directamente decimos no existen asíntotas verticales y punto. Para la función, al tener módulo, hay que hacer un pequeño ajuste acá, en mi opinión, que es que vamos a aplicar la definición de módulo, porque parte de la función tiene módulo, y redefinirla de esta forma. Módulo, nosotros dijimos que es x si x es mayor o igual a 0, ¿sí? Y luego nos queda menos x si x es menor que 0. Esta es la propia definición de lo que es módulo. Pero podemos adaptar a nuestra función para sacar la definición de módulo y escribirla en forma explícita con las componentes que corresponden. Entonces, por ejemplo, f de x, aplicando esta definición, nos quedaría como x por e a la menos 2 por x si x es mayor o igual a 0 y nos quedaría x por e a la menos 2 por menos x si x es menor a 0. ¿Está bien? Nos quedaría de esta manera si aplicáramos la definición y fíjense que acá tenemos un dominio partido. En este caso, para hacerlo más prolijo, directamente nos quedaría como 2x, ¿sí? Para esta definición. Y esto está bueno porque es lo que vamos a aplicar para nuestras asíntotas horizontales, ¿sí? Cabe aclarar que si existen asíntotas horizontales, si estas existen, estas probablemente no, las oblicuas, ¿sí? Entonces no hace falta que hagamos el cálculo dos veces, ¿ok? Entonces, fíjense esta parte, si la llamamos A, la parte que es mayor o igual a 0, B, la parte que es menor o igual a 0, ¿sí? Lo dibujamos. En este caso, por ejemplo, A, que nuestro dominio va a abarcar desde el 0 hacia la derecha, ¿no? Y para la parte que nosotros tenemos en B, que sería de 0 a la izquierda, ahí vamos a tener otra sección también que sería todo esto. Entonces, por ejemplo, para la asíntota horizontal, la primera, que sería límite de x tendiendo a 0 a infinito, perdón, de f de x, infinito positivo, que es hacia este lado, vamos a tener límite de x tendiendo a infinito de x por e a la menos 2x, que esto es lo mismo que decir límite de x tendiendo a infinito de x sobre e a la 2x. Si ustedes reemplazan acá, ¿qué se van a encontrar? Que va a ser infinito sobre infinito. Pero en este caso, x siempre va a ser mucho menor que e a la 2x, con lo cual x sobre e a la 2x va a tender a hacerse 0, porque de esta fracción el denominador crece mucho más lento que el numerador. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener va a ser que esta fracción tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, vemos que hay asíntota horizontal
en i igual a 0 si la función x tiende a más infinito. Esto es importante saberlo, ¿sí? Y si ahora sacamos la asíntota horizontal para el otro, para el límite de x tendiendo a menos infinito, esto nos va a quedar como la función anterior, x por e a la 2x, que esto sería, fíjense, en este caso vamos a tener, ¿no?, menos infinito, todo esto por e a la 2 por menos infinito, ¿está bien? Acá vamos a tener un problema similar porque estamos trabajando con un número negativo, ¿sí?, de menos infinito, con lo cual lo que vamos a tener va a ser una función de este estilo, ¿sí? Nos va a quedar como menos infinito, ¿sí? Con lo cual esto también tiende a 0, ¿sí? También tiende a hacerse 0. Entonces vamos a ver que ahí asíntota horizontal en i igual a 0 si x también tiende a menos infinito. ¿Está bien? Y básicamente lo que tenemos en todo esto sería calcular el área. ¿Está bien? Entonces, para calcular el área generada por f, lo importante acá básicamente es entender cuál es el área que nos piden, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que esta es un área bajo cualquier parte de la curva. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que por definición esto se puede pensar como la integral entre a y b, ¿sí?, de el módulo en este caso si tomamos en cuenta también valores negativos de la función, ¿ok? O por lo menos valores que correspondan con esto. Entonces, ¿cuál es el área total abajo de la curva? Supongamos que en este caso el área va a ser entre dos secciones iguales, que vamos a llamarle, por ejemplo, o la área total sería, por ejemplo, entre una sección que sería entre menos a y a de la función. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por la propia paridad, imparidad de la función, ¿sí? Entonces, la idea es primero hacer la cuenta de forma genérica para un intervalo a, y luego, si queremos calcular el área total bajo la curva, tomar ese determinado resultado y hacer el límite a infinito. Entonces es un caso particular para un determinado intervalo y luego estirarlo todo lo que se pueda. Como la función es impar, esto se puede calcular directamente como el doble de la integral solamente con la parte positiva. ¿Está bien? Esto también es un truco interesante para estos casos que podemos aplicar, ¿sí? Yo ahora voy a mostrar el dibujo, pero una vez resuelto esto lo vamos a tener bien. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el área nos queda dos veces la integral entre 0 y a de quién, del módulo de x por e a la menos 2x, ¿sí?, diferencial de x. Como nuestra función, fíjense que acá estoy usando la definición de la función positiva. X por e a la menos 2x, si x es mayor o igual a 0, entonces por definición, por supuesto, x va a ser mayor o igual a 0, y e por ser una exponencial va a ser mayor o igual a 0 también, ¿sí?, toda esta parte. Con lo cual todo esto es positivo y ya no hace falta que tomemos el módulo, ¿sí? Esto es importante también porque permite simplificar la fracción, porque todo lo que, simplificar la cuenta, perdón, todo lo que está dentro de la integral es positivo, ¿está bien? Entonces vamos a tener x a la e a la menos 2x diferencial de x, ¿bien? Y de acá tenemos que usar un par de técnicas. Yo voy a poner el resultado directo para hacerlo más rápido, ¿sí? Esto nos va a quedar como, el resultado completo nos va a quedar como 2, todo esto por menos un medio de x por e a la menos 2x menos un cuarto por e a la menos 2x más una constante y luego todo esto evaluado entre a y 0, ¿sí? Cuando ustedes reemplazan, lo que les va a quedar va a ser 2 por menos un medio de a por e a la menos 2a menos un cuarto de e a la menos 2a más un cuarto, ¿sí?, y que toda esta área les va a quedar un medio, ¿sí? Es básicamente de esta manera. En el caso de que va a quedar un medio, en el caso de que a tienda a infinito, ¿sí? Básicamente porque lo que estamos logrando es que las dos secciones se tiendan a ser cero, ¿sí?, y básicamente nos queden las sumas completas. ¿Está bien? Fíjense ustedes que este es el gráfico de la función, ¿sí?, que es una función que tiene un área, como calculamos recién, que tiende a un medio, ¿sí? En este caso, por supuesto que si tomamos la definición completa de integral, las dos áreas las vamos a tomar como positivas, ¿sí?, tomando en cuenta la paridad o imparidad de la función. Así que este sería la resolución completa del caso. Vemos este caso donde básicamente hay que calcular el volumen del sólido de revolución
generado por la región limitada por estas dos curvas que ustedes ven acá, alrededor del eje Y, ¿no? Y la idea es dibujar el sólido de revolución. ¿Cuál sería? Entonces, ¿cómo sería básicamente la imaginación que tenemos que tener, la idea de las dos funciones? De una forma aproximada, ¿no? Supongamos que cuando hablamos de sólido de revolución, si uno dibuja los dos ejes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo que vamos a tener es que, supongamos que yo tengo una función f, no tengo idea de la forma de esto, pero supongamos que va a ser algo de este estilo, ¿sí? Y luego tenemos la función g, que va a ser, supongamos, algo de este estilo, ¿sí? Entonces, nosotros al tener las dos funciones y al hacer la revolución alrededor del eje Y, lo que vamos a tener es que este segmento, ¿sí? Si lo tuviéramos que dibujar y girar de este sentido, ¿sí? Nos va a quedar toda una sección curva, ¿sí? Como si fuera, para hacer analogía, la de un torno, ¿está bien? Dicho mal y pronto, pero sería eso básicamente. Entonces, de nuestra figura, esto sería lo que la sección que nosotros vemos en corte, ¿está bien? Pero lo bueno de todo esto es que salen con fórmulas medianamente mecánicas y medianamente sencillas, ¿ok? Entonces, hay un método que es el método de cáscara, ¿sí? Donde básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Primero, vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, quién es el techo y quién es el piso. Es importante, pero en una fórmula de concreta, esto sería 2pi evaluado entre a y b, ahora explico quiénes son, del módulo de quién, de x, multiplicado por el módulo de f menos g. Esta fórmula tiene varias explicaciones, pero si ustedes observan, f menos g, que es el techo menos piso, qué función es superior, qué función es inferior, ¿está bien? Está en módulo justamente para tratar de ponderar valores negativos y valores positivos, ¿sí? Y luego la fórmula de 2pi por x, ¿sí? Y en este caso a y b van a ser justamente los puntos de intersección de las dos funciones, con lo cual tenemos que resolver primero eso, ¿está bien? Entonces fíjense, vamos a encontrar primero a y b para resolver el problema. Voy a aclarar que este cálculo, por ser largo, yo simplemente lo voy a simplificar, está bien, con algunos pasos para hacer el video un poquito más ameno, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, f igual a g. Vamos a ver, por ejemplo, que esto nos queda la raíz de 0.5 por x más 1 más 1. Esto es igual a 0.5 por x más 2. Y la idea es resolver esto, ¿no? Entonces, en general, hay varias opciones. Ustedes supongamos que lo pueden pensar de la siguiente forma. Una forma fácil es, o interesante, fíjense que como son bastante similares las cuentas, tomar que u sea 0,5x más 1, ¿sí? Entonces vamos a tener que esto nos queda la raíz de u, ¿sí? Más 1, en este caso, y acá me va a quedar 0.5x, en vez de decir más 2, vamos a poner más 1, y luego reemplazarlo por u. ¿Sí? Es una buena forma de resolverlo cuando las cuentas se complican un poco, ¿no? Entonces esto nos va a quedar raíz de u más 1, que esto me queda como u más 1, u con u se cancela, ¿sí? Y vamos a tener que raíz de u me queda como u. Si le vamos al cuadrado, u me queda como u cuadrado. Y si restamos nos queda u cuadrado menos u, que es igual a 0. Si sacamos factor común, nos queda u por u menos 1, que es igual a 0. Y de acá dos resultados, ¿no? El u vale 0 y luego el u vale menos 1, mejor dicho, vale 0. Como u en este caso nos quedaba como 0,5x más 1, ¿sí? De acá hay que resolverlo, ¿no? 0,5x más 1 menos 1 igual a 0. ¿Con qué nos encontramos? En este caso que de los dos valores vamos a tener que uno va a ser, en este caso, menos 2 y el otro va a ser 0. ¿Está bien? Luego lo que hay que hacer es resolver la fórmula, ¿sí? En este caso. Entonces, si resolvemos la fórmula completa y ponemos todos los elementos, vamos a ver que el volumen nos va a quedar como el 2pi por la integral entre menos 2 y 0 de x por el módulo de quién. Acá el orden es indistinto, ¿eh? Raíz de 0.5x más 1, ¿sí? Más 1 menos 0.5x más 2, ¿sí? Y cortado ahí. ¿Está bien? Este es un cálculo que, ya les digo, va a llevar una determinada cantidad de pasos, ¿sí? Yo los voy a obviar, pero básicamente el resultado de todo esto es que el volumen nos termina quedando 4/5 de pi.
¿sí? Desafío que lo hagan, háganlo si quieren con algún software tipo Wolfram o MatchGPT, vean los pasos, pero esencialmente son cuentas un poco largas, pero da un resultado coherente para lo que es la cuenta que estamos haciendo. Vamos a ver este caso donde, como ustedes ven, tenemos una función partida y la idea es encontrar los valores de A y B sabiendo que f cumple con la hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo -1, 3. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Lagrange? ¿Sí? Para un determinado intervalo aplicadas a este caso. ¿Sí? Tiene que ser básicamente dos condiciones. En primer lugar, supongamos que vamos a tener que la función f de x, ¿sí? Debe ser continua en el intervalo cerrado que nos proponen, que en este caso tiene que ser -1, 3. Y por otro lado, f tiene que ser derivable, ¿sí? En el intervalo abierto, -1, 3. ¿Sí? Son las únicas dos condiciones para que el teorema se cumpla. Entonces, por ser una función partida, y aparte justamente por 1, que es el punto donde se parten ambos dominios, está comprendido en el intervalo que nos piden, que es entre -1 y 3, lo lógico sería estudiar la función por separado en todo el intervalo y luego ver en el punto conflictivo de cruce o de unión de ambos dominios, ¿sí? Entonces vamos a llamar, supongamos, a este, vamos a ponerle el dominio en naranja, ¿sí? Y vamos a tomar el otro en amarillo, ¿sí? Que va a ser el anterior, ¿está bien? Entonces a ambas partes, supongamos esto, lo ideal sería aplicar, para que hacerlo bien, las definiciones de derivabilidad y continuidad en los dos segmentos de la función y luego ver qué es lo que ocurre. Si las analizamos por separado, ¿sí? A y B son, las funciones en ambas partes son, asumiendo, ¿no? Que A y B son números reales, son funciones polinómicas, con lo cual, por separado, ¿sí? Podríamos decir que f, vamos a decir así, es continua, por ejemplo, en este caso por ser funciones polinómicas. Esto es cierto si estamos trabajando con -1 hasta 1, ¿sí? Y luego o entre -1, entre 1, perdón, y 3 sin incluir el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, ambas partes, por ser funciones polinómicas, no tienen ningún problema de discontinuidad y no tienen ningún problema de derivabilidad. Esto para simplificar el análisis, ¿sí? Y lo mismo con la derivabilidad. Decimos que son derivables entre -1 y 1, ¿sí? O entre 1 y 3. Y lo pongo con paréntesis porque no incluyo, obviamente, los extremos. Y además, en este caso, sabemos ciencia cierta que no tenemos problemas ahí. O sea que el único punto conflictivo es, para la parte que nos piden, es la unión de ambos dominios en uno. Con lo cual, la mejor forma de solucionarlo es directamente con aplicando la definición. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, f es continua, en este caso, en 1. Y justamente lo que vamos a hacer es asumir que sí. O sea, hago el supuesto para que se cumpla el tema de Lagrange, supuesto que sí, que esto es afirmativo, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de la función me tiene que dar lo mismo que el límite de x tendiendo a derecha de la función, ¿sí? Y por otro lado, si digo que f es derivable en el mismo punto, ¿sí? También supongo, en este caso, lo mismo, ¿sí? La definición de derivabilidad. El límite de h tendiendo a 0, ¿sí? De f, en este caso, de 1 más h menos f en 1 sobre 0, sobre h, perdón, me tiene que dar lo mismo que el límite de h tendiendo a izquierda, ¿sí? De f de 1 más h menos f en 1, que es el punto en cuestión, ¿no? Todo esto dividido h. O sea, estas serían las dos cuentas. Fíjense que el problema original, derivadas por definición en el punto, el problema original tiene justamente, ¿sí? Dos incógnitas A y B, con lo cual necesitamos dos ecuaciones para resolver el problema, ¿sí? Siempre en matemática, recuerden una regla de oro, ¿sí? Es que a grosso modo siempre necesitamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones para por lo menos encontrar un resultado único para todas. Acá yo usé derivada por definición, se puede usar también por ser funciones polinómicas, se puede usar directamente las derivadas, ¿sí?
directamente por fórmula, ¿sí? No hace falta, lo más prolijo es hacerlo por definición, pero por la complejidad que tienen estas funciones no es tan requerido también, ¿sí? Directamente ustedes pueden tomar los límites laterales y listo, ¿sí? Eso depende con qué rigurosidad se lo pide la cátedra. Ya les digo, como son funciones polinómicas, no van a tener problema. Si fueran funciones con a una asíntota o algún número un poquito complicado, si o alguna forma no tan amable, entonces recomiendo usar definición. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer las dos funciones. Vamos a hacer continuidad. Entonces en este caso vamos a tener el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de f de x, que esto nos va a quedar, ¿sí? A por 1 al cuadrado más 3, que esto queda como a más 3, ¿sí? Y el límite de x por derecha de f de x, que esto termina quedando 1 al cuadrado menos b por 1 más 5. Y si ahora igualamos las dos, nos queda que a más 3 nos queda como 1 menos b más 5. Yo lo voy a prolijar un poquito para que quede como una ecuación, ¿sí? De dos variables. Voy a pasar las incógnitas de un solo lado, a más b, y los números del otro, 5 más 1 que es 6, menos 3 es 3. Y lo dejamos ahí en standby. Luego vamos a hacer la de derivabilidad. Entonces, en este caso, de la derivabilidad, lo mismo, ¿sí? Si hacemos la función derivada, yo voy a ir por este lado, en ambas partes, esto me queda 2x menos b más 0, ¿sí? Acá porque 5 es ese 0, si en este caso x es mayor que 1, y del otro lado vamos a tener 2 por a por x si x es menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, límite de x tendiendo a 1 por derecha, ¿sí? De f de x, que esto me queda, ¿sí? En este caso, 2 por 1 menos b, y el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, en este caso, esto me termina quedando, ¿sí? 2 por a por 1. Y ahora cuando igualamos ambas partes, me queda 2 menos b es igual a 2a, que pasando todo un solo lado me queda que 2 es igual a 2a más b. ¿Está bien? Si ahora juntamos las dos ecuaciones, nos va a quedar, ¿sí? 2 es igual a 2a más b, y la primera que teníamos es que a más b me queda 3. ¿Está bien? Y simplemente lo que hay que hacer acá, como es un sistema de ecuaciones, es tratar de resolverlo, ¿está bien? De una forma genérica, ¿sí? Entonces, en este caso, y con el método que ustedes quieran, sustitución, sumas o restas, o el que ustedes prefieran. Resolviéndolo, lo que nos va a quedar es que A me va a quedar con menos 1, ¿sí? Y B, en este caso, me queda con 4, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, del caso de la función que teníamos en su momento, ¿sí? Que era esto, si ahora reemplazamos por los números que corresponden, ¿no? Y vamos a ver cómo nos queda. Pero fíjense, en este caso vamos a tener, ¿sí? B, que me va a quedar como 4, ¿no? En este sentido, 4 acá, y A, que me queda como menos 1, o sea que esto me queda como menos x al cuadrado. ¿Está bien? Bien, y ahora viene la segunda parte, que es el tema del valor medio, ¿sí? ¿A qué se refiere el problema cuando habla de valor medio, ¿no? Entonces, como para decirlo en castellano simple, el valor medio es más o menos similar a cuando nosotros trabajamos con el promedio, es decir, tenemos que calcular el área bajo la curva de la función, ¿sí? Y luego dividirlo por lo que sería la base de la función. Con eso lo que se obtiene básicamente un valor que más o menos representa en promedio o el valor promedio de la función en ese punto. Dicho de una forma muy freelance, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a tener que el valor medio que nos piden, ¿sí? Va a ser la integral entre a y b, ¿sí? De cuánto vale la función, ¿sí? Y todo esto dividido, ¿sí? B menos A, ¿sí? Básicamente, si ustedes observan el volumen de una función que es, en este caso el área, vamos a decir así, de una función va a ser base por altura, ¿sí? Altura, la base es X y la altura es Y, ¿sí? En este caso, el I promedio va a ser la altura dividido, el área dividido la base, el área es la integral y la base es la resta, ¿no? Entonces en este caso nos va a quedar la integral entre menos 1 y 3, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Como es una función partida, vamos a tener que hacer dos partes, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar de menos 1 a 1, ¿sí? Con la primera parte de la función que va a ser la que vemos acá, ¿sí? Menos x al cuadrado más 3, ¿sí? Diferencial de x. Luego la segunda parte que va de
1 a 3, que es x al cuadrado menos 4x más 5, diferencial de x, ¿sí? Y luego a todo esto dividido, se puede hacer dividido uno solo, no hay problema, ¿sí? Dividido el rango total, que esto nos va a quedar como el extremo 3 menos menos 1. ¿Está bien? Acá, como les aclaro, hay que hacer todas las cuentas, ¿sí? Yo voy a obviarlo un poco para hacerlo más dinámico, el resultado, pero resolviendo esta integral, lo que ustedes van a encontrar es que el valor medio les queda como 2, ¿sí? Ese sería el valor final de toda la cuenta del problema. Vamos a resolver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? La idea sería encontrar la función si f es derivable, tal que nuestra función es la que ustedes ven ahí, para todo el valor de x en los reales. Vamos a mirar detenidamente la cuenta como para tratar de encontrar algunas características. Si ustedes observan, nuestra función está definida de dos lados, lado izquierdo y lado derecho. El lado izquierdo de la ecuación está definida como una integral definida, ¿sí? De una función que es en función de una variable t, pero está entre 0 y x. Y luego es nuestra función del lado derecho, que simplemente es f al cuadrado. Entonces, hay varias técnicas que se pueden aplicar acá o varias ideas que podemos pensar, pero básicamente por el aspecto que tiene la ecuación y sabiendo que es una función que suponemos derivable y demás, es probable que esto se pueda resolver fácilmente si usamos el teorema fundamental del cálculo, o por lo menos tenemos una idea inicial de lo que queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos, no? En primer lugar, dada nuestra igualdad, ¿sí? Yo sugeriría de derivar ambos lados de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros con esto vamos a tener derivando ambos lados de la ecuación, podemos empezar a abrir el problema, ¿sí? Y empezar a trabajar con opciones que el teorema nos habilita. Entonces, yo lo que voy a hacer es derivar ambos lados, ¿sí? Acá esto se puede escribir como derivada respecto de x. Yo voy a usar una nomenclatura un poquito más abreviada, que simplemente es derivar los dos lados. Derivo un lado y derivo el otro. Si derivo el lado izquierdo y derivo el lado derecho. El teorema fundamental del cálculo lo voy a aplicar en el primero porque la estructura, ¿sí? Así me lo habilita. Entonces voy a desarrollarlo aquí abajo, ¿sí? Lo hicimos en un par de casos anteriores, pero fíjense, si tenemos la integral de una función en función de t, ¿sí? De una variable t, que tiene en sus extremos dos funciones respecto a una tercera variable x, básicamente esto se puede resolver haciendo f compuesta con el extremo superior, ¿sí? Multiplicado por b', ¿sí? La derivada, menos f compuesto con el extremo inferior multiplicado por a'. ¿Está bien? Esto es una fórmula bastante potente y tiene todo un desarrollo atrás que no nos vamos a meter ahora, pero esa es un poco la idea, ¿ok? Entonces, en este caso, la lógica sería parecida, ¿sí? Vamos a resolver los dos lados, ¿sí? El primer lado, el lado izquierdo, es un poquito más complejo porque hay que aplicar la fórmula que acabo de mencionar. El segundo es un poquito más intuitivo, ¿está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso nos va a quedar logaritmo natural, la cuenta es x, ¿sí? Por f de x, y luego la derivada de x, que esto me queda x', ¿sí? Menos logaritmo natural, ¿sí? En este caso de 0, que acá esto, ojo, no está definido, ¿sí? Todo esto por f en 0, todo esto por 0, que este término se cancela, ¿sí? Independientemente de todo, al estar multiplicado por 0 se cancela. Del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Una composición, ¿sí? F está al cuadrado. Eso implica que para derivarlo tengamos que usar regla de la cadena, ¿sí? O sea que esto nos va a quedar como 2 por f de x por f' de x, ¿sí? Limpiando la ecuación vamos a tener que esto nos queda logaritmo natural de x por f de x, ¿sí? Por la derivada de x, que es un 1, ¿sí? Todo esto me queda como 2 por f de x por f' de x, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Nuestra función podemos pasar todo a un solo lado, esto nos va a quedar como 2 por f, va a simplificar, voy a poner f a secas, ¿sí? Menos logaritmo natural de x por f. Podemos sacar factor común, o sea que esto nos quedaría 2 por f' menos logaritmo de x por f, ¿sí? Igual a 0. Y acá tenemos dos posibilidades, ¿sí? O que f sea 0, ¿sí? Que es una función, un caso. Justamente en este caso puede ser una solución al problema que tenemos, ¿sí? No hay problema. Y luego la otra es que nos va a quedar que 2f' menos logaritmo natural de x me quede 0. Vamos a quedarnos con la segunda, el segundo caso, que es un poquito más complicado, ¿no? Por supuesto.
2f' de x me queda como logaritmo natural, ¿sí? Lo pasé del otro lado. Ahora es importante pasarlo a forma diferencial para que el problema nos quede más explícito, ¿sí? O sea que esto me queda 2 por diferencial de f respecto de x, que esto me queda como logaritmo natural de x, y esto pasa a ser una ecuación diferencial común, ¿sí? O sea, yo tengo que integrarla como siempre. Esto me queda diferencial de f, que esto me va a quedar como un medio de logaritmo natural de x por diferencial de x, y simplemente lo que hay que hacer es integrar ambas partes, ¿ok? Por eso esta integral está en la tabla, así que es una integral medianamente sencilla, y lo que nos queda es que f de x me va a quedar como un medio, ¿sí? De x por logaritmo natural de x menos x y luego sumada a la constante, ¿está bien? Así terminaría la función, ¿sí? Si lo vamos a hablar de un caso genérico completo. Hay que hacer un par de ajustes porque, ¿qué ocurre? La idea acá justamente es ver cuál es la constante c de integración, es decir, que vamos a usar para nuestro caso. En este caso, si ustedes observan, nuestra función, la integral, está definida entre 0 y x. Pero ¿qué pasó? Teníamos el problema de que el logaritmo no podía ser 0, ¿sí? En este caso. Entonces, lo que vamos a hacer un supuesto, en este caso, nuestro supuesto, es que f en 0 nos va a quedar 0. ¿Y esto de dónde sale? Básicamente, en este caso, ¿sí? El producto tiene que ser, para que sea integrable, tiene que ser o cerca de 0. En este caso, nuestra función debería ser 0. Entonces, vamos a suponer en este caso que f en 0 nos va a quedar como un medio por, en este caso, 0 por logaritmo natural de 0 menos 0 más la constante. Aún así, como esto no está definido por lo que acabo de decir, pero vamos a hacer una pequeña aproximación, la constante nos va a quedar en este caso como 0, ¿sí? Y podemos reescribir nuestra f de x como si fuera un medio, acá puedo sacar factor común, y esto nos va a quedar como logaritmo natural de x menos 1, ¿sí? Y nos quedaría así definida para el resto de las cuentas, ¿ok? Entonces, este sería nuestro caso principal. Acá lo que se puede hacer es verificar la solución, si ustedes prefieren, pero ya con esto tenemos una respuesta más que satisfactoria para lo que pide el ejercicio. Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente. Fíjense que dice el problema. Encuentra una función f y un número a tales que se cumpla esta condición de igualdad, ¿no? Para todo x mayor que 0. Entonces, vamos a ver en definitiva el detalle del problema. Si ustedes observan, si miran la ecuación, básicamente la idea es tratar de resolver, despejar, vamos a decir así, la función f que está expresada dentro de una combinatoria un poquito compleja, ¿sí? Dentro de una integral, etcétera. Entonces, un poco la idea es decir, bueno, ¿cuál sería la técnica o el mejor enfoque que podemos usar para resolver esto? Y mucho tiene que ver con el aspecto físico que tiene la ecuación. Y me refiero a decir, bueno, físicamente, si ustedes observan, la integral está dentro de una integral definida, la función tiene una variable t, que no se corresponde con la variable que vemos ahí, la variable x, con lo cual eso sugiere de que muy probablemente tengamos que usar el teorema fundamental del cálculo como hemos hecho en casos anteriores. Entonces es probable que tengamos que recurrir a eso. ¿Está bien? Entonces, si es así, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tomar ambos lados de la ecuación. Para aplicar el teorema fundamental del cálculo hay que derivar, ¿sí? Entonces hay que derivar la parte donde justamente hay que aplicarlo esto, pero también eso va a implicar que tengamos que derivar probablemente toda la función. ¿Está bien? Entonces, simplemente vamos a aplicar la misma técnica de hace unos pasos atrás. Vamos a derivar los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Vamos a derivar el lado izquierdo, ¿sí? Vamos luego a derivar el lado derecho y vamos a ver con qué nos encontramos. En la primera sección acá vamos a tener que usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y luego, en este caso, para repasar rápido, teorema fundamental del cálculo, si tenemos una función que está una función en una variable t que está definida en dos intervalos de a de x y b de x, ¿sí? Cuando hacemos la derivada de todo esto, nos va a quedar como f compuesta con la primera parte multiplicada por b', ¿sí? Menos f compuesta con la segunda parte multiplicada por a'. ¿Está bien? En este caso nos va a quedar, fíjense, de la derivada de 2 vamos a tener 0 más la derivada, en este caso, que esto me va a quedar f de x sobre x al cuadrado por x' menos f en 0 sobre 0 al cuadrado por 0.
¿sí? Si este fuera el caso, perdón, por A, si este fuera el caso, ¿no? Porque la integral está entre A. Entonces vamos a tener f de A y en este caso A al cuadrado y la derivada de A, que ahora sí, esto nos queda como A', que es una constante, así que todo esto se hace cero. ¿Está bien? Y del otro lado tenemos la derivada respecto de x de 2 por raíz de x. ¿Sí? Fíjense, si acomodamos esto un poco, x' es un 1, así que esto queda como f de x sobre x al cuadrado. Y acá nos va a quedar, la derivada nos queda 2, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Así que esto con esto se va. Y luego nos queda que f de x nos va a quedar, si estamos multiplicando, x al cuadrado sobre raíz de x. ¿Sí? Nos va a quedar de esta forma. ¿Está bien? Entonces ahora, simplificando, ¿sí? Podemos decir, bueno, x al cuadrado sobre raíz de x es como decir x al cuadrado sobre x a la 1/2. Y acá restar los exponentes, ¿sí? 2 menos 1/2 y que nos termina quedando 3/2. ¿Sí? O sea que esto nos terminaría quedando x a la 3/2. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, que x nos queda a la 3/2, vamos a volver a nuestra ecuación original. ¿Está bien? Que sería esta, con el dato, como bien dijimos, que f de x me va a quedar x a la 3/2 y resolver la ecuación, ¿sí? Es decir, cuáles son los valores de a o el número a que corresponde con la fórmula. Entonces, a chequear nuestro resultado. Entonces, esto nos va a quedar como 2, en este caso, ¿sí? Vamos a tener así, por ejemplo, para el número a, ¿sí? Si fuera en este caso para el número a, esto nos quedaría 2 más la integral entre a y a de f, que en este caso nos va a quedar como x al, perdón, a la, esto sería t a la 3/2, ¿sí? Sobre t cuadrado, diferencial de t, que esto nos queda como 2 por la raíz de a, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esta integral, ¿sí? Está, empieza y termina en el mismo lugar, con lo cual el área que recorre es 0. Entonces todo esto se anula, todo esto se va. Y lo que nos termina quedando es 2 es igual a 2 por raíz de a, ¿sí? Que si esto lo limpiamos nos queda raíz de a, que es un 1, que si elevamos al cuadrado nos va a quedar directamente como un 1. ¿Sí? Entonces es una buena respuesta para el problema. ¿Sí? Como respuestas diríamos que f de t nos va a quedar como t a la 3/2 y que la que estamos buscando nos queda como un 1. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo que consta de lo siguiente, ¿no? Dada la función que ustedes ven a continuación con b y x mayor que 0, aclararlo es importante, la idea es encontrar un valor a para que el área bajo la curva con respecto al eje x sea igual que 1. Ahora, uno mirando el enunciado así como está, pensaría, diría, bueno, acá faltan datos, ¿no? Porque área bajo la curva tendría que tener un principio y un final, o sea, un rango determinado donde nosotros podamos hacer la integral y efectivamente ver cuánto da. Pero justamente el tema es que si el problema está en forma abierta, es decir, no nos dicen el intervalo con nombre y apellido, muy probablemente eso se deba a que la integral sea indefinida, o sea que abarque todos los números hasta el infinito. Entonces es una integral impropia, ¿sí? Entonces vamos a plantearla como tal. La integral que nos piden, o el área que nos piden, en este caso, que va a ser igual a 1, se va a definir, ya definimos que x vale 0, mayor que 0, entonces vamos a arrancar en 0, ¿sí? Y vamos a ir hasta un valor infinito, y luego tenemos la función a por x por e a la menos b por x diferencial de x. Bien, sería esta la idea. Entonces, la idea es resolver la integral como siempre, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, un 1, que esto vamos a tener, sacamos el a, que es una constante, entre 0 e infinito, de x por e a la menos b por x, diferencial de x. Vamos a hacer un apartado acá para resolver la integral con los métodos que conocemos, ¿sí? En este caso, x por e a la menos b por x, diferencial de x. Acá es probable que tengamos que usar método de partes, ¿sí? Justamente por tener, o a veces podemos usar sustitución, un poco depende, más o menos, pero supongamos en este caso si tenemos u, que esto nos queda como menos b por x, ¿sí? En este caso diferencial de u, que esto vamos a tener menos b por diferencial de x, ¿sí? Con lo cual, en este caso, vamos a tener que la integral nos va a quedar como menos u sobre b, ¿sí? Por e a la u, ¿sí? Y diferencial de x que nos va a quedar como diferencial de u dividido menos b. ¿Está bien? Nos va a quedar de esta forma. Entonces esto lo vamos a tener menos por menos es más. Nos queda como u sobre b cuadrado por la integral de u por e a la u. ¿Sí? Va a quedar algo de esta forma. ¿Está bien?
diferencial de u. Luego, para hacer partes, ¿sí? En este caso, esto nos tendría que quedar, ¿sí? Supongamos en este sentido, vamos a venir de este lado, supongamos que vamos a tener la integral de x por e a la x, diferencial de x, ¿sí? Yo lo voy a hacer con x, entonces en este caso vamos a tener v menos la integral de b de u, ¿sí? En este sentido, lo más simple es integrar o diferenciar u, que sea nuestra parte x, ¿sí? Y b, que sea nuestra parte e a la x. Entonces vamos a tener la integral de x por e a la x, diferencial de x, ¿sí? Vamos a tener que esto nos queda x por e a la x menos la integral de e a la x por diferencial de x, que esto termina quedando x por e a la x menos e a la x a secas, ¿sí? Entonces, dicho de esta forma, la integral de nuestra u por e a la u nos había quedado como u por e a la u menos e a la u, ¿sí? Que esto es lo mismo que decir e a la u por u menos 1, ¿está bien? Y nuestro u original nos queda como menos b por x, ¿sí? Entonces vamos a tener que esto nos queda e a la menos b por x, todo esto por menos b por x menos 1, ¿sí? Y todo esto multiplicado por 1 sobre b cuadrado, ¿sí? Y luego la idea es hacer la integral, en este caso nuestra integral iba a estar entre 0 e infinito, ¿está bien? Básicamente lo que hay que hacer acá es aplicar el límite, ¿sí? En ambas partes, perdón, esto ya estaba resuelto, así que básicamente lo que hay que hacer en este caso es evaluar el límite en ambas partes y a lo que vamos a llegar, en este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener que para el e a la menos infinito tenemos 1 sobre b cuadrado, el e a la menos infinito, que esto nos queda teniendo a 0, con lo cual la primera parte es ese 0, ¿está bien? Y en la segunda vamos a tener menos, en este caso, e a la 0, todo esto por 0 menos 1, ¿está bien? Esto nos queda como un 1 por menos 1 y termina quedando como u sobre el cuadrado. O sea que ese sería el resultado. Nuestra área nos va a quedar, en este caso, nuestra área dijimos que nos quedaba u el a, ¿sí? Esto nos queda como, área nos quedaba como 1, que esto nos queda como a por la integral que es 1 sobre b cuadrado, con lo cual directamente el área, o el a, perdón, el valor de a, nos queda directamente como b al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Tenemos que partiendo del valor de esta circunferencia, tratar de encontrar el volumen de una esfera, ¿sí? Entonces, esto es una circunferencia, como ustedes ven, la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado, es una circunferencia bien clásica, bien típica, centrada en 0, 0 y con un radio estándar, o sea, no tiene demasiadas sorpresas. ¿Qué es lo importante? Fíjense que acá nos piden calcular a partir de una circunferencia una esfera. Entonces, si uno se imagina este problema en el espacio, ¿no? Vamos a verlo de esta forma. Si uno se imagina este problema en el espacio, lo que nosotros estamos viendo es que vamos a tener, supongamos yo voy a dibujar una circunferencia plana acá, ¿no? Común y corriente, ¿está bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Para que sea una esfera, si uno lo tuviera que dibujar a través de una circunferencia, como es este caso, simplemente lo que hay que hacer es rotar esa circunferencia de varias formas. Podemos rotarla respecto al eje Y o podemos rotarla respecto del eje X y de todas maneras vamos a tener una esfera. ¿Está bien? Entonces ya de entrada se entiende que el problema habla de un ejercicio de revolución, de una cuenta de revolución. ¿Está bien? Ahí lo que tenemos que pensar como una función, es decir, si fuera f de x, hay que ponerlo en términos de y, entonces vamos a acomodar un poquito la ecuación para trabajarla, fíjense. Y al cuadrado me queda como r cuadrado menos x al cuadrado, como acá lo tengo que separar en una raíz, voy a tener las dos ramas, ¿sí? R cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuáles son esas dos ramas? Bueno, lo voy a dibujar, por ejemplo, la rama positiva, que es con el más, sería todo lo que está rodeando, vamos a usar otro elemento, sería todo esto que está rodeando, ¿sí? La capa superior de la esfera, por así decirlo, de la circunferencia, y con el menos, la capa inferior sería todo esto que está hacia aquí, hacia abajo, ¿sí? La parte inferior de la circunferencia como función. Puedo tomar una, puedo tomar la otra, al resultado es indistinto, no hay problema, ¿está bien? Y es importante que, como a mí me piden volumen de esfera, esto es algo bastante conocido, común, que ustedes pueden encontrar en cualquier tabla, ya sabemos el resultado si es una esfera, y si es una esfera que tiene un centro, por ejemplo, supongamos que el eje Z está por acá, y el radio es este, ¿sí? El volumen en 3 dimensiones, ¿no? Nos quedaría 4 tercios de pi por r cubo. O sea, esto es lo que nosotros sabemos de cultura general. Y justamente al saber el resultado, tenemos que ver que las cuentas nos queden así, ¿no?
Entonces, vamos a pensarlo como un sólido de revolución, cualquiera de estas dos funciones y con la definición de integral de revolución que hemos visto desde siempre. ¿Está bien? Entonces, para el volumen, esto nos quedaría como pi por la integral entre a y b, esta es la definición común y corriente de, en este caso, f de x al cuadrado. ¿Sí? En este caso vamos a tomar que nuestra f de x sea la raíz positiva, ¿sí? R cuadrado menos x al cuadrado, y ver básicamente cuánto nos queda. Entonces, a y b, que es nuestro intervalo, si es radio, ¿sí? Vamos a tener que va a estar entre menos r y r, ¿sí? Es el valor, si la esfera está centrada, la circunferencia está centrada en cero y qué sé yo. O sea que el volumen nos va a quedar como pi por la integral entre menos r y r de ¿quién? De la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Por la propia definición de la fórmula, ¿está bien? Por la propia definición que vimos. O sea que esto nos va a quedar como que el volumen nos queda como pi por la integral entre menos r y r de r cuadrado menos x al cuadrado, todo esto diferencial de x. ¿Sí? Esto por suerte es una integral simple, fíjense, pi, vamos a tener r cuadrado por x entre r y menos r, ¿sí? Menos, en este caso, x al cubo sobre 3 entre r y menos r, ¿está bien? Y si ustedes lo emprolijan o lo ven un poco, ¿sí? En este sentido lo que van a tener va a ser que todo esto les va a terminar quedando, ¿sí? Como 4 tercios de pi por r al cubo, ¿está bien? Entonces con eso chequeamos básicamente el postulado que teníamos al principio. Vamos a ver este caso que es un verdadero o falso, ¿sí? Para hacer un choice. Básicamente para responder cada una de las preguntas, por supuesto, tenemos que resolver los ejercicios y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con el primero. Fíjense, tenemos esta función, ¿sí? Que es un polinomio, un tercio de x al cubo menos c por x al cuadrado, y dice, si c es la constante, es positiva, entonces c y f de c es un punto de inflexión. Acá lo importante es tratar de entender qué es un punto de inflexión y ver si básicamente la función para ese punto cumple con las características que nos piden de un punto de inflexión, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener, supongamos, en este caso, C y F de C, ¿sí? Van a ser punto de inflexión si ocurre lo siguiente, ¿sí? Para que sea punto de inflexión, uno tiene que tener en cuenta que tiene que haber un cambio en la concavidad de la función, ¿sí? Es como si nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que la primera derivada, ¿sí? En este caso, puede ser cero, ¿sí? Es una de las posibilidades, ¿ok? Pero básicamente la segunda derivada tiene que tener un cambio de signo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ver que la segunda derivada, en este caso en C, debería ser, en este caso, cero, ¿sí? O por lo menos para que haya un cambio de signo. Entonces vamos a calcular las derivadas. F', ¿sí? En x, esto nos queda un tercio por 3 por x al cuadrado menos c por 2 por x, ¿sí? O sea que nos termina quedando x al cuadrado menos 2x por c, ¿sí? Si hacemos la segunda derivada, esto nos termina quedando 2x menos 2 por c, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? La idea es, en este caso, ¿sí? Evaluar qué es lo que ocurre en C, ¿no? Si hacemos la segunda derivada en C, esto nos queda 2 por C menos 2C, que evidentemente termina siendo 0, ¿sí? Hay un cambio de signo con la concavidad, por eso justamente esta parte es verdadera. Sí es un punto de inflexión porque se cumple lo que acabamos de ver, ¿ok? Luego está el segundo tema que habla de una ecuación, fíjense, vamos a ver que es una ecuación diferencial, ¿está bien? Generalmente las ecuaciones diferenciales, como su nombre lo dice, se resuelven, o sea, es una pregunta segura, hay que resolverlas para encontrar la solución, ¿no? Como acá. Está planteada y dice básicamente que las soluciones, lo que debería quedar, si hacemos las cuentas bien, es una circunferencia de radio 1 y centro 0, 0, sabiendo que el valor inicial en 0 vale 2. Entonces vamos a resolverla. Recuerden ustedes que y' la vamos a considerar como la derivada de y respecto de x, donde y vamos a tomarlo como que está en función, o lo tomamos en función de x, ¿no? O sea que esto nos queda derivada de y respecto de x por y más x, que esto es igual a 0, la derivada de y respecto de x por y, que esto me queda menos x, y lo que voy a hacer es organizar x e y por separado en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces vamos a, por ejemplo, voy a dejar los y del lado izquierdo, ¿sí? Y voy a colocar los x del lado derecho, ¿sí? Entonces nos va a quedar
y por diferencial de y, que esto me queda menos x por diferencial de x, ¿ok? Y vamos a tener la integral de ambos lados, entonces nos va a quedar y al cuadrado sobre 2, que esto es igual a menos x al cuadrado sobre 2 más una constante. Cuando vamos a pasar todo a un solo lado, ¿sí? Lo que vamos a tener es que esto nos queda, ¿sí? Como x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2, que es igual a la constante. Podemos multiplicar también, por supuesto, 2 en ambos lados, ¿sí? Para luego sacar los dos que están en los denominadores, y esto nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2c. Pero este aquí que falta el último dato, que y en 0 vale 2. Entonces vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? Ahora la cuenta. Nos había quedado x al cuadrado más y al cuadrado, que es 2c. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 2c, con lo cual 2 al cuadrado es 2c, con lo cual 2 es igual a c. Entonces la cuenta nos queda x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 por 2, ¿sí? Que nos termina quedando x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Que dicho de otra manera nos queda de esta forma: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué vamos a tener acá? Que esto es una circunferencia, ¿sí? El centro, en este caso, me queda 0, 0, y el radio, en este caso, me queda 2, ¿está bien? Entonces, el postulado inicial, que era que nos quedaba de radio 1 y centro 0, 0. Por eso esta cuenta es falsa. También es falsa porque el radio terminó siendo el doble de lo que decía la cuenta al principio, ¿sí? Y luego está la última, que justamente la idea es tratar de definir de qué se trata este límite y ver básicamente qué representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso nos dan a nosotros este límite, ¿sí? Del f menos f de a, x menos a, x teniendo a, y dice el postulado que representa la tasa de cambio medio de f en un intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero, la idea es cuál es la definición, ¿sí? Básicamente, la idea acá es que esto es la definición de la derivada de la función en el punto, ¿sí? Esto sería la definición de lo que es la derivada. Por otro lado, cuando hablamos de la tasa de cambio medio, que es todo esto, vamos a ponerlo acá en celeste, si yo copiara la definición textual, esto nos quedaría para un intervalo con x entre a y b, que es un intervalo cerrado definido, esto nos quedaría como f de b menos f de a sobre b menos a. Es decir, esto, para que, si ustedes recuerdan, la definición de derivada es la definición de la recta secante, ¿sí? Nosotros tenemos un gráfico, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, tenemos un gráfico aleatorio, ¿sí? Para nuestra función, y lo que vamos a tener es que si nuestra función viene a ser así, ¿sí? Un gráfico genérico, tenemos dos puntos x, ¿no? Puntos a y b, genéricos también, ¿sí? Cada uno con sus imágenes, f de a, y luego tenemos f de b, ¿sí? Lo que nosotros vemos, supongamos que tenemos estos dos puntos, ¿sí? Lo que se ve básicamente es la tasa de cambio, ¿sí? La proporción, esto sería f de b menos f de a, y esto que aparece acá es b menos a. Entonces es el cociente de una secante, ¿está bien? No es de derivada. Por lo cual la respuesta acá es falsa, ¿sí? La definición no es la misma. Hay que cuidarla, hay que mirarlo con lupa, pero esencialmente es distinta. Vamos a ver el siguiente caso de esta función partida, que dice así: dada la siguiente función, g, es una función partida antes de menos 1 y 1, la idea es chequear los puntos a continuación. Primero, si la función es continua, en menos 1, después si la función tiene límite en x igual a 0, y luego si la función tiene derivada en x igual a 2. Vamos a empezar por lo más complicado, que es ver si la función es continua en x igual a menos 1, ¿sí? Básicamente, para que la función sea continua, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Sí? Simplemente tenemos que tratar de calcular el límite de la función en menos 1 y ver qué ocurre. Si ustedes observan a primera vista, lo que nosotros tenemos es una función que tiene módulo. Como recomendación general, en módulo, como es por definición una función partida según el dominio, conviene, es bueno, ¿sí? Tratar de resolver el módulo antes de operar, ¿sí? Para que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, módulo, en este caso, está definido que me va a quedar x si x es mayor o igual a 0, y me va a quedar menos x si x es menor que 0. Como en este caso estamos trabajando con que el dominio de la función me va a quedar con menos 1,
¿sí? Para lo que es la definición de la función. Yo en este caso directamente podría reemplazar este módulo de x por menos x, ¿sí? Como son números negativos, me va a quedar positivo, no pasa nada, y me sirve para hacer la definición. Entonces digo, f es continua en x igual a menos 1 si pasa lo siguiente, calculo el límite de ambas partes, por izquierda y por derecha, y me van a dar lo mismo. Entonces acá tengo que hacer lo mismo en ambas partes. Fíjense que como es una función partida, tengo que calcular los dominios de las dos partes, ¿no? Entonces vamos a hacer, en este caso, ¿sí? Límite de x tendiendo al menos 1 por izquierda, ¿sí? Menos 1 por izquierda tendría que ir a esta parte, ¿sí? De f de x me va a quedar límite de x tendiendo a menos 1, que me va a quedar menos, mejor dicho, la raíz de menos x menos 1, todo esto dividido, seno de x más 1, que esto va a quedar como menos 1 en raíz cuadrada, ¿sí? Si ahí lo vemos de esta forma, ¿está bien? Y todo esto dividido el seno de menos 1 más 1, ¿está bien? Vamos a tener un temita ahí con ese seno que aparece acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que esto nos va a quedar como 0 sobre 0, la determinación, ¿está bien? ¿Qué es lo que probablemente tengamos que hacer? Bueno, si se puede, podemos aplicar la técnica del L'Hopital, ¿sí? Derivar ambas partes, ¿sí? Y luego tanto numerador como denominador por separado y luego ver qué ocurre, ¿no? Entonces vamos a tener, en este caso, menos 1 sobre 2 por la raíz de menos x, va a quedar la derivada de arriba, y luego acá vamos a tener coseno de x más 1. Vamos a reemplazar, esto nos queda menos un medio sobre 1, o sea que esto termina quedando menos un medio. Y o sea, hicimos la cuenta y nos dio menos un medio desde el lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver ahora desde el lado derecho, ¿sí? Límite de x tendiendo a 1 por derecha. Esto me sería menos x sobre, ¿sí? En este caso, x al cuadrado más 1. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Vamos a acomodar un poquito acá los números. Entonces, vamos a ver en este caso, menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1, ¿sí? Y esto me queda un 1 sobre 2. También me queda un medio. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que los límites no coinciden, ¿está bien? Entonces, justamente f no es continua, en este caso, en x igual menos 1. ¿Sí? Ahí el dominio se partió, no es continua, bueno, no hay problema, puede pasar. ¿Está bien? Luego la segunda pregunta es si la función tiene límite en x igual a 0. ¿Qué ocurre? X igual a 0, acá tenemos que hacer un cálculo de límite, pero al ser x igual a 0 y mirando la función partida diríamos, bueno, ¿dónde tendríamos que calcular el límite? En este caso, donde el 0 está incluido, en la parte del dominio que está incluida. 0 en este caso va a estar incluida en la segunda rama, que es justamente acá, ¿sí? Donde nosotros tenemos que x nos va a quedar mayor o igual que menos 1. No hace falta que tomemos la segunda rama porque justamente el dominio termina para la primera en menos 1. Entonces podemos hacer directamente la cuenta, ¿no? Límite de x tendiendo a 0 de f de x, que esto nos va a quedar como el límite de x tendiendo al 0 de quién, del módulo de x sobre x al cuadrado más 1. Acá sí entra a jugar la definición de módulo que puse hace un rato, porque módulo se parte en x y menos x en 0 y a izquierda o derecha, con lo cual acá sí lo vamos a abrir en 2 a esto. Vamos a tener límite de x de 0 por derecha, x nos quedaba como x, ¿sí? Y acá tenemos x al cuadrado más 1, y luego tenemos límite de x al 0 por izquierda, y el módulo nos quedaba como menos x, y esto nos quedaba como x al cuadrado más 1. Luego podemos reemplazar, ¿sí? Esto nos queda como 0 sobre 0 al cuadrado más 1, acá como 0 menos 0 sobre 0 al cuadrado más 1, y en ambos casos nos termina quedando 0 sobre 1, que por suerte nos termina quedando 0, ¿sí? Como el límite da lo mismo, ¿sí? Por ambas ramas, entonces la conclusión es que existe, sí existe, el límite de x tendiendo al 0 de f de x, ¿sí? Porque para que exista el límite tiene que ser de ambas ramas, por izquierda o por derecha, el mismo, ¿sí? Y luego, por otro lado, la idea es encontrar la derivada de g en x igual a 2. Acá estamos ante el mismo tema, ¿sí? X igual a 2 es parte del dominio que está incluido en la segunda rama, que es x mayor o igual a 1. ¿Está bien? Y por otro lado, nosotros tenemos que para nuestra función, si es módulo de x sobre x al cuadrado más 1, si en este caso estamos hablando de x igual a 2, esto podemos simplificarlo como el módulo, lo mismo que hicimos antes, abrirlo en la parte positiva, que nos quede como x sobre x al cuadrado más 1.
¿Está bien? Entonces, ahora, para hacer la derivada, que es lo que nos pide, f' de x, vamos a tener que hacer la derivada de todo esto. Acá fíjense que por ser una división, vamos a tomarlo, ¿sí?, con la regla, ¿sí? Primero derivado por segundo sin derivar, menos primero sin derivar por segundo derivado, todo esto sobre b cuadrado. Simplificándolo para no hacer tantas cuentas, nos va a quedar como 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y una vez que lo tenemos que calcular, ahí hacemos la derivada en 2. O sea que esto nos queda 1 menos 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que simplificado nos queda menos 3/25. ¿Sí? Así que esa sería, en definitiva, la respuesta concreta del problema. Vamos a ver este caso que dice así. Dada la función integral, como ustedes ven, está definida como una integral entre 0 y x de una función t, ¿sí?, o de variable t. La idea es usar esa función para encontrar el polinomio de Maclaurin de orden 2 y usarlo para aproximar un valor. Entre paréntesis, eso es uno de los usos más comunes, ¿sí?, del polinomio. Tratar de aproximar la función a un polinomio de valor más bajo, ¿sí?, que sirve para calcular con más exactitud o precisión determinados valores. ¿Ok? Como es polinomio de Maclaurin, por definición es un polinomio, por así decirlo, de Taylor, ¿sí?, centrado en 0. ¿Está bien? O sea, va a estar centrado en 0. Y como nuestra función está definida por una integral, primero yo lo que haría sería tratar de expresar el polinomio como corresponde. Polinomio de grado 2, ¿sí?, de la función f, ¿sí?, de x, centrado en x igual a 0, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, esto sería f evaluado en 0 más la derivada de f en 0 por x más la segunda derivada en f en 0 por x al cuadrado dividido 2 factorial. ¿Sí? Esto es clásico, la fórmula que necesitamos. Con lo cual, muy probablemente necesitemos usar, ¿sí?, como todas las partes, f0, f derivado y f derivado segundo. Entonces vamos a proceder a calcular cada uno de estos con la fórmula que tenemos, ¿no? Empecemos primero con f en 0. ¿Sí? En este caso nos va a quedar como la integral entre 0 y 0 de 3 por coseno de t cuadrado, ¿sí?, diferencial de t. ¿Qué ocurre? Esta es una integral cuyos extremos inferior y superior de la integral son iguales. Eso se traduce en que el área va a ser 0, ¿sí?, porque no estamos recorriendo nada, y por lo tanto toda esta integral nos va a quedar directamente 0. Si no hay mucho que hacer acá, así que buenísimo, lo dejamos ahí y no hay problema. ¿Qué pasa con f'? Bueno, f' sería la derivada de nuestra función. Primero yo empezaría por f' porque tenemos que calcular, ¿sí?, f en 0 y conviene empezar por la derivada general de la función. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por la definición, esto es ideal para usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Cuando tenemos que hacer la derivada de una integral de una función cuyos extremos son variables en x, ¿sí?, pero nuestra función está en variable t, ¿está bien? Básicamente, esto se resuelve haciendo f compuesta con el intervalo superior por b', ¿sí?, menos f compuesta con el intervalo inferior por a'. ¿Está bien? En este caso habríamos lo mismo, porque tendríamos que despejar, ¿sí?, derivar y componer en ambas partes. Entonces es tal cual, tenemos que aplicar el teorema casi textualmente con lo que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, esto nos queda f' de x, que vamos a tener 3 por coseno de x al cuadrado por la derivada de x, menos 3 por coseno de 0 al cuadrado por la derivada de 0, que es 0. ¿Sí? O sea que esto nos va a terminar quedando, en este caso, ¿sí?, 3 por coseno de x al cuadrado por 1. ¿Sí? Todo este término se va. Y para el valor en 0, esto nos termina quedando 3 por coseno de 0 al cuadrado por 1. Coseno de 0 es 1, o sea que queda 3 por 1 por 1. O sea que termina quedando 3 a secas. ¿Está bien? Y finalmente queda el segundo valor, que esto sería hacer la derivada respecto de x de la función que acabamos de obtener. ¿Sí? O sea que esto nos queda 3, la derivada de coseno, que esto nos tenemos que hacer a la cadena, por supuesto. Esto nos queda por seno menos seno de x al cuadrado. Y luego la derivada de 2x de x al cuadrado, que es 2x. En limpieza esto nos va a quedar, ¿sí?, como menos 6x por seno de x al cuadrado. Y ahora si reemplazamos, ¿está bien?, esto nos va a quedar con menos 6 por 0 por seno de 0 al cuadrado, que esto termina quedando con 0. Simplemente, ¿está bien? Así que si ahora
vamos a la cuenta original, que era todo esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que encontramos, ¿sí? Fíjense, si esto lo hacemos por pasos, esto nos va a quedar como 0 más 3 por x más 0 por x al cuadrado, o sea que el polinomio nos termina quedando 3x, ¿sí? Como la idea original del problema era aproximar f en 0,5, siempre recuerden que el polinomio sirve para aproximar la función en un entorno del punto. Entonces yo puedo usar como sustituto el polinomio y reemplazarla en ese punto específicamente. Entonces digo, el polinomio en 0,5, esto me queda como 3 por 0,5, que esto me queda 1,5. Con lo cual, conclusión, la función en 0,5 aproximada por el polinomio, ¿sí? No es un valor exacto, nos va a quedar como 1,5. ¿Está bien? Y eso sería todo para este caso. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.